Tu trayectoria, que es transversal entre tecnología, impacto social y educación, ha estado marcada entre lo público, lo privado, la academia, sabes, como diferentes segmentos que no todas las personas pueden vivir, digamos que esas oportunidades. Y eso sin duda, cuando yo pienso en eso, digo, wow, hay mucha gente transformando la educación en Colombia, pero a la vez hay otras personas que están escépticas y dicen, no, es culpa del uno, del otro, pero no todos tienen esa posibilidad de estar desde diferentes experiencias y ver la educación. Cuando tú miras con tu experiencia, cuando ves el país, ¿qué estás viendo? ¿Cuáles son esos diagnósticos de cómo está la educación hoy, que hay que transformar y por qué? Bueno, Andy, pues gracias por la invitación, antes que nada, y un saludo para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este episodio. Y respecto a cómo veo el país en términos de educación, digamos que desde el lado realista, pues veo que tenemos muchísimos desafíos respecto a otros países. Creo que lamentablemente en los últimos años hemos tenido como un retroceso, porque la tecnología va muy rápido y nosotros tenemos que adaptarnos a la tecnología. No pasa en toda la educación en general. Yo veo que hay unos avances muy importantes en educación superior, pero veo también que hay como otros temas en educación básica y media en los que sí tenemos temas por mejorar, en especial en todo lo que tiene que ver con la educación pública. Entonces, por una parte veo como una realidad que no es una percepción, sino que es una realidad que muestran las cifras en los rankings en general internacionales, pero también veo con mucha esperanza todas las corrientes que están emergiendo, todo lo que tiene que ver con el gremio de EdTech, todo lo que está pasando con las EdTech a nivel nacional, también ver cómo hay muchas, digamos como que la industria de EdTech también a nivel internacional está poniendo sus ojos en Colombia para invertir, para ayudarnos en este progreso. Ver, por ejemplo, que empresas como ETV, para la cual trabajo, dicen no, hay que apostarle a la educación, porque sin educación definitivamente no podemos cerrar las brechas digitales. Entonces, digamos que es un diagnóstico que nos muestra que pues que sí, hay una realidad, sí estamos un poco quedados, y yo te hablo mucho del concepto de hacer la década del aprendizaje acelerado. La década del aprendizaje acelerado es que estos años en los que hemos estado un poco lentos se conviertan en unos 10 años de utilizar las herramientas tecnológicas especialmente y los nuevos modelos de educación flexible para que podamos avanzar y tener la educación que queremos. Justamente lo que dicen, digamos que toda la industria de educación es que no se ha cambiado tanto la pedagogía, los formatos de una forma drástica en los últimos 100 años, pero concuerdo contigo, Caro, en que esto se va a transformar en los siguientes 10 años, y estos 10 años va a ser una aceleración no solo de cómo aprendemos, sino de todo el andamiaje de educación en todas las instituciones. Si tú tuvieses una varita mágica, imagínate que yo te digo, eres la ministra de Educación o tienes la varita mágica, ¿qué cambios estructurales comenzarías a poner para que fomentara estas, digamos, que transformaciones que las universidades, las CETEX y todos los jugadores necesitan? Bueno, pues yo creo que hay algo muy importante, y es que no hay que empezar de cero. Hay muchas iniciativas de educación de futuro que ya se están implementando en Colombia, pero en una parte, en unos colegios de Colombia, cuando hablo de K12, o en unas universidades de Colombia. Entonces lo que siento también es que, claro, lo que estamos viviendo es que se está ampliando la brecha, porque hay unas instituciones, ya sea en los colegios o en instituciones de educación superior, que están a la vanguardia, pero hay otros que todavía no han dado un paso. Entonces yo lo que creo es que lo más importante es aprovechar todas esas buenas prácticas que ya existen, de uso de prácticas con pensamiento computacional en los niños, de uso responsable y adecuado de la tecnología desde edades tempranas, desde que en la educación estemos usando la tecnología para aumentar nuestro pensamiento crítico, nuestro análisis. Entonces yo creo que sí, es más allá de hacer unos cambios grandes, es mirar cómo cerramos la brecha y cogemos esas buenas prácticas y las llevamos a las instituciones, y que logremos más bien como estandarizar mejor esas buenas prácticas para llevar el país a otro nivel, al nivel que necesitamos estar y que merecemos estar en educación.
¿Qué te emociona de la tecnología? Es decir, tú hablas de 10 años acelerados y esto solo va a suceder con tecnología. Sé que la tecnología no es el centro de todo, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué te está emocionando? ¿Hacia dónde estás llevando tu postura de cómo se va a transformar la educación gracias a la tecnología? Pues en mi día a día a mí me emociona, o sea, lo último que me emociona mucho en la educación me pasó ya hace unos días y es que a mi hija que está en transición, la transición en preescolar para los que no tienen hijos, todavía es preescolar, no ha pasado primero, la invitaron a un concurso de robótica. Entonces va a representar al colegio en un concurso de robótica. ¿Ella qué edad tiene? Ella tiene 7 años, Oh, Fátima wow. tiene 7 años. Entonces, claro, lo que me emocionó es porque aparte de eso, hay un tema en mi casa y es que dice, mamá, es que tú solo hablas de inteligencia artificial. Y ojalá las niñas del mundo pensaran eso, pero bueno. Y entonces yo no le digo mucho, pero claro, a ella no es que ella esté haciendo robots y usando computadores para nada. Realmente su tiempo en pantallas es muy reducido, pero sí está trabajando todo su pensamiento computacional y está empezando a hacer dispositivos con los materiales que le dan en el colegio. Entonces, claro, ¿qué es lo que me emociona? Que eso le pasa a Fátima, pero voy a algunos otros colegios y también están haciendo robots, también están usando, o sea, tienen esa curiosidad por la tecnología. Entonces, claro, sí que siento que es una generación que está muy abierta a usar la tecnología para cosas que los lleven a mejorar su curiosidad, su comunicación, pero que también, además, eso me emociona, pero también me preocupa y es porque no siempre, o sea, que tan responsablemente nosotros estamos usando la tecnología para que los niños y los jóvenes la usen a su vez. Creo que hay unos avances y también creo que una cosa que me emociona es que estamos siendo mucho más conscientes del uso de la tecnología, entonces con lo que está pasando en otros países respecto a las limitaciones que están haciendo. Entonces también que me muestra y que me emociona, que digo, bueno, esto ya se va a ver acá, ya no vamos a verlo con miedo, sino que vamos a ver la tecnología y especialmente la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces creo que si bien sí hay como muchos casos que no son tan chéveres, hay otros que sí me llenan de muchísima inspiración y que me muestran que por ahí es el camino. Si tú tuvieras, imagínate que aquí tenemos enfrente a muchos rectores de universidades. Algunos, como tú dices, están más avanzados que otros en sus posturas, en implementación de AI, en múltiples lógicas de las universidades, en temas de replantear su lógica pedagógica y sus programas. Pero los tienes aquí a todos reunidos, a todo el país, a todos los rectores de universidades privadas, pero también públicas. ¿Qué les dirías a ellos? Que hay que trabajar mucho con los docentes para que haya una mayor conciencia sobre la importancia de la tecnología en cualquier tipo de asignatura. Ese es mi primer mensaje, como un trabajo con los docentes desde el ejemplo, desde yo cómo estoy usando la tecnología para mi bienestar y mi bienestar como, digamos, a nivel profesional y con mis alumnos, desde el rector hasta el docente que tiene el menor número de horas. Claro. Y el segundo mensaje que creo que es fundamental y es que si bien están haciendo muchos cambios, las universidades están teniendo hoy más que nunca un papel histórico en el sistema de educación y en el cambio de la educación a nivel mundial, porque el generar formatos flexibles, el pensar en que ya los estudiantes están pidiendo otro tipo de educación, otro tipo de maneras de aprender, es una oportunidad única y qué afortunados son de estar en este momento histórico. Claro. Yo estuve hace un tiempo en una reunión con Rigoberta Menchú y ella nos decía como qué rico yo tener el poder que ustedes tienen para poder hacer todas esas transformaciones de educación que ustedes pueden hacer. Entonces yo creo que ahí mi mensaje también sería el mismo que ella nos dijo en ese momento, es que rico tener el poder que todos ustedes tienen para hacer estos cambios que necesita la educación y no es tan complejo. Permíteme ver si yo entiendo bien esto que estás diciendo y es las universidades por su legitimidad en lo que implica la academia, en lo que implica el conocimiento, son justamente los que van a tener el papel de ayudar a tomar a los tomadores de decisión en lo público, en todo, a cambiar el viraje de todas estas cosas que pueden ser complejas en educación, tanto de educación superior como de educación en general, ¿sí? ¿Por ahí va un poquito la cosa? Sí, y yo creo que más allá de cambiar el viraje es adaptarse a una nueva mentalidad de una sociedad y de unas generaciones. Claro. Porque
digamos que no solamente estamos educando jóvenes, sino que también estamos educando viejos, y viejos en el mejor sentido de Sí, la sí, sí, palabra. pero Entonces, es como cómo nos adaptamos a eso. Entonces, más allá que hacer un cambio, es adaptar la máquina, por decirlo así, como si estuviéramos hablando de un carro, a cómo es la nueva carretera, y esta carretera que ha sido cambiada porque el territorio lo necesita. tal cual. Y eso me lleva a una pregunta que sé que muchas universidades se van a hacer y que a ti te encanta el tema de lifelong learning, y es, ok, hay muchos jóvenes, como tú dices, que ya están creciendo con el chip de la tecnología, como el caso de tu hija, si sea algo de robótica incipiente a los 7 años, pero hay muchas personas ya de viejos, como tú estás diciendo, en el término chévere y positivo, hasta yo soy millennial, yo soy vieja, o sea, también. yo tengo 33 años y a veces digo, uy, la tecnología va a mil y tengo que aprender mil cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el consejo de las universidades en temas de lifelong learning para ayudar en estos 10 años acelerados a transformar el reskilling y el upskilling de las personas? Como que al final hay mucha incertidumbre sobre los cambios del mercado, sobre lo que la gente necesita que aprender, y en ese sentido pues el papel de las universidades, como tú dices, se refuerza. ¿Qué les recomendarías? Pues yo creo que hay un tema súper clave que todos tenemos que entender, y es que ahora las personas aprendemos de muchas maneras, en muchas plataformas, y entonces es encontrar la universidad para qué y la universidad para quién, y entender que no todos vamos a ir a la universidad a hacer lo mismo, sino que hay muchos públicos. Hace poco estuve en Washington con el equipo de Arizona State University, y ellos tienen el modelo de educación flexible así como más premiado actualmente, y me decían que lo que más les emocionaba es que ya tenían estudiantes no tradicionales. Ellos llaman de estudiantes tradicionales y no tradicionales, esos que ya habían salido y esos que definitivamente no iban a entrar al sistema de educación superior, ya están llegando porque hay unos nuevos formatos. Entonces es entender que yo tengo estudios en psicología del consumidor, y es entender que nuestro estudiante es un consumidor y que hay muchos segmentos de consumidores, y que hay unos que les encanta ir al salón de clases todos los días, a otros que no van a ir, van a querer hacer algo virtual, o otros que simplemente van a querer aprender algo en un canal en unos minutos, y que quizás yo debería tener un sistema de suscripción o algo así. O sea, es entender que ya somos una educación diversificada, pero también es un llamado a la calma, y ver que un hijo no se hace en 5 meses. No, un hijo necesita 9 meses. Entonces, un médico va a necesitar los mismos años de toda la vida, un abogado, un ingeniero. O sea, hay que entender que hay unas personas que hay que seguirlas formando en eso con unos formatos tradicionales, pero hay que definitivamente generar otros formatos para otro tipo de habilidades, que es la que tú dices, en la que uno se tiene que actualizar permanentemente, y hay que también llegar a ese segmento con unas ofertas, con la calidad que saben tener las universidades, y que para llegar ahí no lo tienes que hacer tú mismo, sino que puedes hacer alianzas con EdTech o con industria y demás, para poder definitivamente cubrir los segmentos que la universidad quiera cubrir. Qué interesante. Hablando de alianzas de universidades y EdTechs, ¿qué consejo le darías a las universidades para escoger EdTechs? Tú, digamos, en el TV también has hecho el mismo ejercicio de cómo priorizar, elegir, encontrar impacto. ¿Qué les recomendarías a un tomador de decisión cuando va a elegir tecnología educativa? Es lo mismo cuando va a elegir cualquier tipo de tecnología, y es entender cuál es su objetivo, su propósito y para qué la tecnología. Cuando ya sabes para qué la tecnología, vas a encontrar, porque nos está pasando en el TV, un montón de aliados que tienen tecnologías similares, pero creo que ahí hay que hacer varias preguntas. Hay que, tomar la decisión basada en varias preguntas, en si necesitas un módulo escalable o si necesitas un módulo personalizado, en si lo que tú necesitas es
con ese aliado es hacer una sola cosa o hacer varias soluciones tecnológicas y lo que necesitas es integrar. Entonces yo lo que creo es que más allá de ir a hacer un mapeo de todas las ETECs que hay, es primero conocerse y saber para qué la tecnología, y es lo mismo cuando contratas otra tecnología, un CRM y demás, pues tú primero tienes que saber si tiene la base de datos en un Excel y después qué solo hasta dónde quieres llegar y si vas a necesitar en tu estrategia ese tipo de tecnología, porque también lo que está pasando es que algunas universidades están contratando porque les parece chévere, pero al final no lo usan y es una gran frustración tanto para la universidad como la ETEC que no usaron que no usaron todo el esplendor de lo que podía dar. Wow. ¿Y qué le recomendarías a la ETEC? Es decir, las ETECs tienen muchas cosas por mejorar si quieren seguir teniendo cada vez más contratos de universidades, de lo público. ¿Cuál sería ese pedacito que les dirías a ellos para ganarse el corazón y el presupuesto de las universidades? Yo creo que esto que le diría no solo es para la ETEC, sino también para la universidad, y es que los grandes cambios o los grandes comportamientos de apropiación de alguna tecnología no son en un mes o en semanas, se toma un tiempo. Entonces es muy importante trabajarlo por fases y eso genera mucho susto para las ETEC, porque es bueno, pues una primera fase, pero después de pronto no me compran y demás, pero lo que hay que saber es que en el primer momento no se usa, o sea, eso necesita un tiempo de maduración. Entonces yo creo que es muy importante entender muy bien el ciclo de vida del producto para poder llegar a la universidad con una realidad sobre lo que puede llegar a ser el producto y sobre los beneficios que puede llegar a ser el producto. Wow. ¿Y qué les dirías a nivel de impacto, de medición, de cómo recogen datos para mostrar evidencias a las personas? ¿Hay buenas prácticas, pues malas todo. prácticas? Pues yo lo que estoy viendo es que casi no hay evidencias. Entonces hay pitch espectaculares donde la gente te dice que hace cosas maravillosas, pero cuando tú le dices cuál es el impacto, muy pocos lo hacen. Muy pocos tienen impacto, muy pocos tienen evidencia, porque si no es que necesito que me salga un proyecto o algo, pero lo que creo es que es muy importante que por lo menos las evidencias se hagan en lo pequeño. Entonces es que si tienes una aplicación de colegios, pues busques un colegio para tener unos primeros resultados, o si tienes una aplicación de universidad, pues igual. O sea, el tema de, yo no estoy de acuerdo con que la ETEC te dé las cosas gratis porque de eso vive. Pero si es para generar evidencia, vale la pena. Claro. Porque si no, no van a venir otros contratos, porque es necesaria tener evidencia para poder mostrar que sí funciona y que te compren. Claro, es como cuando uno tiene un landing page que pone las 3 primeras personas diciendo mire el review y pues ellos no se trata de cuánto me pagaron, se trata de poder mostrar esto. Y otra cosa importante es que siempre como mido, pues nada, si nos toca hacer una línea de entrada y una línea de salida con los estudiantes, si eso es lo único que tengo, pues bueno, pues voy a hacer eso. O sea, porque también nos ponemos a inventar unos sistemas muy sofisticados de evaluación y quizás me demoro más haciendo el sistema que haciendo la prueba del producto y en eso voy a perder tiempo. Wow. Que por cierto, eso me lleva a que he visto muchas sinergias entre universidades que le ayudan a las ETECs a medir su impacto, a hacer todo de una forma más académica, más estructurada. No sé si hay algún otro consejo que darías desde la perspectiva de cómo generar sinergias entre las ETECs y las universidades. Pues ahora yo estoy viendo muchísimas sinergias, estoy viendo cómo las universidades sin duda están usando muchas herramientas de las ETECs para su quehacer desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de experiencia de estudiante, desde el punto de vista de contenidos, y estoy viendo como que realmente hay como una alianza, sobre todo a beneficio de la universidad, y eso pues obviamente va a generar un beneficio en las ETECs, que también estoy viendo que en el Frente Especial de Plataformas de Contenidos veo que las ETECs tienen mucho que aprender de las universidades y que el tema de calidad pues se tiene que mantener, y para eso definitivamente se necesitan las certificaciones como tal de las universidades. Entonces ahí veo que sobre todo en ese frente es donde más veo como una sinergia de la universidad que le aporte a la ETEC. En la parte de analítica de datos, en la parte de evaluación,
pues sí veo que hay muchos temas de evaluación, o sea, de investigación como tal, pero siento que eso los pueden hacer las CETEC. O sea, no, siento que, pues claro que puede haber una sinergia, pero las CETECs tienen cómo hacerlo ya con las disciplinas de las personas que tienen en sus equipos. Por lo que te entiendo, te traduzco de esto, es que zapatero a sus zapatos y en ese sentido el experto pedagógico tiende a estar en las universidades y no en la EdTech, y es por eso que muchas veces sus programas académicos les falta ciertos fundamentales. Pues sobre todo en países como Colombia, hace muchísima falta la certificación de la universidad, el título. El título para el colombiano, para la mente del colombiano es fundamental y no es lo mismo que yo tenga un certificado de un curso de alguna entidad, de una organización que no es reconocida por el ministerio, que yo lo tenga. Entonces creo que esto que estoy diciendo no es nuevo, pero hoy en día acá se está viendo y nosotros lo vivimos, como que dicen, bueno, sí, pero y la universidad, ¿quién lo está respaldando? Entonces siento que ese respaldo no es menor porque tiene unas condiciones curriculares y de calidad que se requieren. Wow. Yo sé que esto va a sonar polémico, pero ahí es donde está como el miedo y la incertidumbre que tienen muchos estudiantes. En mi caso, a mí me pasó que yo estudié pregrado y terminé haciendo algo muy distinto, pero sin duda mi título y todo lo que hice me ayudó en demasiadas formas de mi pensamiento y también de lo que implican las relaciones que hice en la universidad. Hay otros, dependiendo de la carrera, que es muy específico, tal vez también el feedback, como dice mi papá, es usted debió estudiar administración de empresas y no ciencia política, pero te lo digo es porque yo también he visto muchos jóvenes que están confrontados y he tenido casos de las mejores universidades del país donde tengo un chico que es hijo de un millonario que me llega, voy a dejar ya la universidad, el papá preocupado y yo decirle, no, espérate, calma la cosa. ¿Por qué crees que es eso y cuál es ese cambio que le falta dar a las universidades? ¿Cuál es ese consejo final a ellas en lo pedagógico? Porque te compro todo lo demás. Yo veo que las EdTech son las que tienen que ayudar a las universidades y nunca van a poder reemplazar, y sucede en todo en la educación. No vamos a poder reemplazar a los colegios, no vamos a poder reemplazar a los profesores, no vamos a poder reemplazar a todo el andamiaje de educación, a las corporaciones públicas, a las cajas de compensación. Las EdTech le pueden dar superpoderes, como ayudarles en la implementación con tecnología para tener superpoderes, pero el tema pedagógico aún requiere unos cambios de pensamiento, una gestión del cambio cultural que yo digo, wow, qué difícil, qué complicada, y no sé qué les recomendarías a las personas que escuchan cuando hablamos de esto. Pues creo que tiene que ver muchísimo con la empatía. Y es entender que esta generación de los muchachos que están en la universidad, y hablo específicamente de esta nueva generación que tenemos en las universidades, pues no es la misma y no tiene los mismos pensamientos y sentimientos, y hay una cosa que he analizado últimamente y es, no le podemos pedir a los jóvenes en este momento que entiendan la educación o que entiendan el país que nosotros vivimos, y nosotros estamos dándoles y pidiéndoles que tomen decisiones como estudiantes y como ciudadanos bajo el país que yo viví, y el país que yo viví fue muy diferente al que ellos vivieron. Entonces, claro, lo que está pasando es que se encuentran frustrados porque es un montón, le estamos poniendo alrededor unas herramientas y les estamos diciendo que tomen decisiones y que hagan cosas alrededor de lo que nosotros creemos que es mejor para el país que tuvimos y para el mundo que tuvimos. Entonces, en este momento nosotros tenemos que formar ciudadanos globales para Colombia, porque lo que está pasando con la inteligencia artificial y con la tecnología es que como muchas carreras se van a transformar, la mayoría, otras se van a desaparecer y demás, y eso no va a pasar en Colombia, va a pasar en el mundo y eso va a afectar a Colombia. Entonces definitivamente tenemos que formar ciudadanos globales para un país, y ese es el pensamiento que tenemos nosotros como líderes de educación que empezar a trasladar a las universidades, a los currículos y demás, porque entonces, claro, ellos se sienten frustrados porque no ven que eso les esté sirviendo, y yo no lo voy a resolver con una visita pedagógica a Netflix, diciéndoles, bueno, vamos a ir, porque eso era lo que nosotros nos llevaban a una fábrica. No, de pronto es diferente.
es porque es una generación que tiene otras necesidades y no lo resolvemos diciendo que es la generación de cristal y que es una generación, porque no es un tema de juzgar, es de entender que es una generación diferente y que no vivió el país que yo viví. Esto es una pregunta que yo no tenía planteada, pero te escucho y digo, ¿y qué consejo le darías a un padre de familia? Tú que tienes a tu niño que y tengo todo, mis como... niños, Fátima y Joaquín, pero todavía son chiquitos. Precisamente eso, entender que yo los estoy formando, o sea, yo estoy formando niños en Colombia para ser ciudadanos globales, para un mundo de educación que no sé si es el mismo que yo vivo actualmente. Entonces que tengo que desarrollar en ellos habilidades, pero el colegio me ayuda, o sea, no estoy sola. Entonces estoy trabajando con el colegio en que ellos aprendan pensamiento crítico, resolución de problemas, pero también matemáticas, pero, o sea, en general, pero entender eso, o sea, estamos formando niños y cuando decimos esto, yo creo que es un tema muy importante y no porque yo diga que es que mi hija se va a ir o mi hijo se va a ir en 11 a estudiar a otro país, no, es porque las carreras y lo que vamos a vivir como economía digital es diferente en ese momento cuando ellos vayan a estar listos para la universidad o para su vida laboral. Claro. En todos estos cambios, cuando uno mira el futuro de la educación, uno se da cuenta que la tecnología está jugando un papel importante, la educación tradicional, los creadores de contenido, que eso es para otra conversación, pero también tenemos a las grandes, las big techs del mundo, como decir Google, que tiene herramientas gratuitas de educación, pero quiero ir al pedazo de las grandes alianzas regionales, donde ahí entran las cajas de compensación, las empresas públicas, y te lo digo por ETV. A mí me sorprendió cuando saliste de la academia, antes de las ONGs, de las empresas, a irte a una empresa pública que además uno la conoce como ciudadano promedio de la que me da internet en mi casa, pero que resulta que le van a meter EdTech, educación, no sé qué, y va a ayudar a transformar todo. Y digo, wow, qué golazo ayudarle al Estado y al país a construir capacidades desde una empresa pública. ¿Cuál es esa conversación? ¿Qué es todo lo que hay detrás de la cabeza de ustedes y lo que están haciendo? Bueno, pues como lo decía, nosotros tenemos como propósito compañía cerrar la brecha digital. Y la brecha digital no se va a cerrar si no hay una mejor educación. Y además nosotros tenemos la facilidad somos públicos, entonces tenemos la facilidad de generar proyectos de impacto en el sector público para los ciudadanos. Y esto es fundamental porque nosotros estamos implementando plataformas de educación para estratos unidos en Bogotá, en varias localidades, pero también tenemos alianzas, por ejemplo, con la agencia Atenea, con quienes hicimos una plataforma para educación de jóvenes, de profesionales, para que se preparen para las pruebas saber, para que se formen para su primer empleo, para su trabajo. Entonces, digamos que sobre todo es muy alrededor de las habilidades digitales, pero también dar la oportunidad a que el gobierno pueda brindar educación y educación de calidad o herramientas para una mejor formación a través de las entidades públicas, claro, principalmente. Y esto también tiene que ver muchísimo con apropiación digital. Nosotros creamos la plataforma de educación de la Registraduría Nacional, donde estamos formando a los jurados, a los testigos, a los actores del proceso electoral, y esto esperamos que llegue a más de 1 millón de personas que hagan los cursos, que entren a la plataforma, que hagan los cursos. Y más allá de hacer el curso de jurado de votación, imagínense lo que está haciendo esto en el proceso de apropiación digital de una persona en Colombia, de cualquier tipo de estado, de cualquier tipo de territorio, más porque en todas las regiones hay votaciones. Entonces es llevarlos a que vean que se puede estudiar virtual, se puede aprender virtual y que luego ellos puedan encontrar, además de eso, otro tipo es abrirles un mundo de posibilidades. Ahorita cuando estábamos hablando de la economía digital, no quiero dejar a un lado, los oficios. Claro, la idea también es que esta tecnología se convierta en una herramienta para que una persona en el campo pueda aprender, pero no se tenga que ir del campo para aprender, y que pueda hacer lo que hace con sus manos también y pueda aprender cómo hacerlo mejor virtual, pero no se tenga que ir de su territorio.
Entonces también tiene que ver, es un mensaje muy de cobertura para que las personas podamos vivir en el lugar donde mejor podemos vivir y no tengamos que desplazarnos para poder estudiar. Y bueno, yo me imagino que por la capacidad de escala y de impacto que tiene una organización como ETV, cualquier sueño que ustedes estén haciendo en educación, pues justamente acabas de poner el ejemplo de registraduría, es 1 millón de personas. Eso que lleva a ustedes por detrás en datos, en medir cosas, en cómo se están pensando justamente en cómo desde este rol que tú tienes privilegiado, por decirlo así, para transformar la educación. O sea, te escucho y yo digo, wow, Caro tiene que estarse sintiendo como quienes están en las universidades, porque tienes la posibilidad de transformar algo en la educación desde una organización con impacto real. ¿Qué están ustedes pensando para sus implementaciones? ¿Cómo se conecta todo esto con la conversación que estamos teniendo? Claro, pues a nivel de datos, nosotros pues obviamente estamos midiendo el comportamiento de las personas, cómo estudian. O sea, tenemos un sistema, un centro de analítica de datos, donde estamos analizando muchas de las tendencias y comportamientos, pero en especial nuestro propósito, y es un propósito que yo tengo este año, y es entender cómo las personas aprenden en los diferentes estratos socioeconómicos del país, para poder llevarles más de eso, o sea, cómo aprenden, si se aprenden, y si se aprenden, poder mirar cómo les brindamos más educación y más herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida. Okay. Y claro, y este centro es para eso precisamente. Suena muy, digamos, como un poco filantrópico, pero es la verdad. Queremos sobre todo es entender, porque siento que a pesar de que hay muchos avances, no hemos entendido en lo virtual cómo es que todas las personas de todos los segmentos están aprendiendo, cómo quisieran aprender más, qué necesitan, y eso es lo que estamos explorando en este periodo. Qué poderoso, porque sí, la tecnología puede ayudar a personalizar, la gamificación a nivel de pedagogía nos puede ayudar a construir formatos personalizados, pero te compro la idea, y es, si no entendemos cómo se le enseña a cada segmento específico, nunca vamos a poder realmente transformar esa educación. Caro, es un placer poder hablar con vos, entrevistarte, y te hago la pregunta incómoda que me estabas diciendo al principio. ¿Cuál es la pregunta incómoda de este podcast? No tenemos, pero me la voy a inventar, y es, ¿qué consejo le darías a Andy, el presidente ejecutivo de Colombia EdTech, en lo que estamos viviendo y haciendo? Yo creo que el consejo principal es mirarnos Colombia, no solo como Colombia, sino como Colombia, el centro de un ecosistema EdTech en el mundo. No estoy hablando solo de Sudamérica, sino también global. Claro, Y es cómo traer mejores prácticas, y cómo traer miradas. Porque esas miradas vienen cargadas de buenas prácticas, porque esas miradas vienen cargadas de inversión, y porque esas miradas vienen cargadas de conocimiento que nosotros podemos usar para lograr la década del aprendizaje acelerado. Claro, verdad, muchas gracias por todo. Gracias. Bendiciones a por la todos. invitación.